Hay semanas en las que los anuncios pasan casi desapercibidos, y luego hay momentos como este donde empiezan a aparecer nombres que mezclan nostalgia, grandes sagas y proyectos completamente nuevos. Hoy vamos a recorrer justamente ese mapa, mundos que regresan, universos que se expanden y algunas ideas que podrían sorprender mucho más de lo que parece. Empezamos con Kena, Scars of Kaomora, aventura, exploración y ese estilo visual tan característico que mezcla belleza con melancolía. Si jugaste al primero, sabes que el encanto está en su mundo y en sus criaturas. Esta nueva etapa parece querer ampliar ese universo, llevando la historia de Kena hacia territorios más oscuros y profundos. Seguimos con Horizon Hunters Gathering, ciencia ficción, exploración y supervivencia en un entorno donde cada decisión puede marcar la diferencia. Este tipo de proyectos suelen apostar por mundos abiertos llenos de secretos, y lo interesante es ver cómo empiezan a perfilar su identidad dentro del género. Ahora le toca a Furlough, un concepto que gira alrededor del tiempo, los ciclos y las decisiones que se repiten. Juegos así viven de su idea central, de cómo utilizan la mecánica del bucle para crear tensión narrativa. Si funciona, puede convertirse en una experiencia muy distinta a lo habitual. Y ahora, uno de los nombres que más conversación genera, God of War Trilogy Remake, Kratos, mitología griega y combates brutales. Si esta trilogía vuelve completamente reconstruida, significaría revivir el origen de la saga con tecnología moderna, y para muchos jugadores, eso sería volver al punto donde realmente todo empezó. Ahora seguimos con Silent Hill Townfall, terror psicológico, atmósfera inquietante y ese estilo narrativo que convierte cada rincón en una amenaza. Silent Hill siempre ha sido más que sustos, es inquietud constante, y Townfall promete explorar esa sensación desde un ángulo diferente. Ahora Castlevania Belmont's Curse, acción gótica, castillos malditos y cazadores de vampiros. Castlevania es una de esas sagas que mezcla combate y exploración con una estética inconfundible, y cada vez que su nombre vuelve a sonar, la expectativa se dispara. Pasamos al espionaje táctico con Metal Gear Solid Master Collection Volumen 2, previsto para el 28 de agosto. Vuelve Snake, la infiltración y una saga que redefinió la narrativa en videojuegos. Esta colección apunta a recuperar más capítulos clásicos, permitiendo que nuevas generaciones descubran una de las historias más influyentes del medio. Turno para Darwin's Paradox, que apunta al 2 de abril, un proyecto que mezcla ciencia, evolución y narrativa en un entorno muy particular. Juegos así destacan por su concepto, por cómo transforman una idea curiosa en una experiencia jugable. Y ahora entra con fuerza Remnoir. Solo con el nombre ya se respira misterio, detectives, oscuridad, ciudad lluviosa y decisiones difíciles. Si la propuesta apuesta fuerte por la narrativa y la atmósfera, puede convertirse en uno de esos títulos que sorprenden sin hacer demasiado ruido. Y si te gustó Captain Tsubasa, Rise of the New Champions, ahora estás de enhorabuena, porque ahora llega Captain Tsubasa 2 Warfighters, fútbol arcade, tiros imposibles y pura energía anime. La saga siempre ha sabido combinar deporte con espectáculo, y esta nueva entrega promete llevar esa locura futbolística a un nivel todavía muchísimo más exagerado. Ahora llega un nuevo capítulo dentro de uno de los universos más reconocibles del anime. Ahora llega Dragon Ball Age 1000. Este juego nos va a aportar acción, energía desatada y combates espectaculares. Y es que cuando Dragon Ball aparece en el radar, lo que tenemos que tener claro es una cosa, es que las peleas van a ser épicas y a modo seguro. Y cerramos el recorrido con Crimson Moon, un título que suena a fantasía oscura, misterio y mundos llenos de secretos. Proyectos así suelen apostar por atmósfera, exploración y narrativa, construyendo universos que invitan a perderse en ellos. Y si miras todo lo que acabamos de recorrer, te das cuenta de algo. Hoy hemos pasado por dioses griegos, por pueblos malditos, por castillos infestados de vampiros, por océanos de ciencia ficción, por estadios de fútbol imposibles y por universos donde la energía de Dragon Ball vuelve a estallar. No es un único camino, es un universo entero de mundos esperando a ser explorados. Y si quieres seguir metiéndote de lleno en todo lo que viene, te dejo por aquí una lista de reproducción que seguro te va a encantar y un vídeo que no te puedes perder, porque cada gran aventura empieza justo cuando decides entrar en ella.
tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.